Hay momentos en la vida que te cambian para siempre. Instantes que dividen tu existencia en un antes y un después. Para mí, ese momento llegó una noche de octubre, cuando el silencio de mi casa se volvió ensordecedor y las sillas vacías alrededor de mi mesa se convirtieron en un espejo cruel de la realidad que había estado negando durante años. Me llamo Elena. Tengo 65 años, y durante toda mi vida creí saber lo que significaba el amor incondicional. Creí que entendía el sacrificio, la entrega, la devoción absoluta hacia las personas que más amaba en este mundo. Pero esa noche, sentada sola frente a una mesa preparada para 6 personas, comprendí que quizás había confundido el amor con algo más peligroso. La necesidad de ser necesitada, el miedo a quedarme sola, la incapacidad de poner límites donde más importaban. Permíteme contarte mi historia. No es una historia de villanos y héroes, es simplemente la historia de una mujer que lo dio todo sin guardar nada para sí misma, y que un día tuvo que aprender, de la forma más dolorosa posible, que amar no significa desaparecer. Todo comenzó semanas antes de mi cumpleaños número 65. Había planeado esa cena con una ilusión que ahora me resulta casi ingenua. Mis 3 hijos, Rodrigo, Sofía y Mateo, junto con sus parejas, habían confirmado su asistencia. 6 personas en total, más yo. Una cena íntima, familiar, llena del calor que solo puede existir entre quienes comparten sangre e historia. Pasé días eligiendo el menú. Preparé el cordero asado que tanto le gustaba a Rodrigo desde que era niña. Compré los ingredientes para la tarta de limón que Sofía siempre pedía en ocasiones especiales. Incluso busqué en 3 tiendas diferentes el vino tinto específico que Mateo había mencionado meses atrás que quería probar. Limpié la casa hasta que cada rincón brillaba. Saqué la vajilla de porcelana que había heredado de mi madre, esa que solo usábamos en las celebraciones más importantes. Compré un vestido nuevo, color azul marino, elegante pero no ostentoso. Me hice arreglar el cabello en la peluquería del barrio. Quería verme bien para ellos. Quería que se sintieran orgullosos de su madre, que vieran que, a pesar de los años, seguía cuidándome, seguía siendo alguien digno de su tiempo y atención. La tarde del día señalado, mientras colocaba las flores frescas en el centro de la mesa, mi teléfono sonó. Era Rodrigo, mi hijo mayor. 42 años. Abogado exitoso en un bufete prestigioso del centro de la ciudad. Desde niño había sido ambicioso, determinado, siempre con la vista puesta en el siguiente escalón de la escalera profesional. Mamá. Su voz sonaba apurada, distraída. Tengo que cancelar para esta noche. Surgió una cena de trabajo de último momento. Es con el socio principal del bufete. Sabes que llevo meses esperando esta oportunidad para presentar mi proyecto. No puedo faltar. Lo entiendes, ¿verdad? Sentí un vacío en el estómago, pero mi voz salió firme, comprensiva, como siempre. Por supuesto, hijo. Tu carrera es importante. Ya habrá otras ocasiones. Sabía que lo entenderías. Eres la mejor mamá. Te compensaré. Lo prometo. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, tratando de ignorar la primera punzada de desilusión. Es comprensible, me dije a mí misma. Su trabajo es importante. Ha trabajado muy duro para llegar donde está. Apenas había dejado el teléfono cuando volvió a sonar. Esta vez era Sofía, mi única hija, de 38 años, gerente de marketing en una empresa multinacional, siempre corriendo de una reunión a otra, siempre conectada a su teléfono, siempre ocupada. Mami, no te vas a enojar, ¿verdad? Comenzó, y mi corazón ya sabía lo que vendría después. Justo hoy me invitaron a un evento de networking súper importante. 5 a estar lleno de gente clave de la industria. Es exactamente el tipo de contactos que necesito para el lanzamiento de mi nuevo proyecto. Ya sabes cómo es esto. Las oportunidades no esperan. Respiré profundo. 2 hijos, 2 cancelaciones. Entiendo, cariño. Haz lo que tengas que hacer. Eres un amor. Sabía que lo comprenderías. Nadie entiende las presiones del mundo corporativo como tú. Te llamo mañana sin falta, ¿sí? La llamada terminó. El silencio de la casa pareció volverse más denso. Mis ojos se posaron en la mesa, preparada con tanto esmero, y traté de calcular mentalmente.
Todavía quedaban Mateo y su novia Patricia. 4 personas no estaba tan mal. Todavía podríamos tener una celebración agradable. Pero como si el universo hubiera conspirado para completar la lección que estaba a punto de aprender. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto de Mateo, mi hijo menor de 35 años, artista gráfico con su propio estudio de diseño. Ma, 1000 disculpas. Patricia acaba de conseguir una reunión con un cliente potencial muy grande para esta noche. Es un tipo que normalmente es imposible de contactar. Tenemos que ir. Es su gran oportunidad. Sé que lo entiendes. ¡Feliz cumpleaños! Te quiero. Leí el mensaje 3 veces, luego 4. Las palabras comenzaron a difuminarse frente a mis ojos. No por lágrimas, todavía no, sino por algo más complejo. Una mezcla de incredulidad, dolor y una extraña sensación de despertar de un sueño muy largo. Me senté lentamente en una de las sillas que había preparado. La casa olía a cordero asado, a pan recién horneado, a las velas perfumadas que había encendido. La mesa estaba puesta como para una fotografía de revista. Los cubiertos de plata brillaban bajo la luz cálida de las lámparas. Todo estaba perfecto, excepto por un detalle fundamental: no vendría nadie. Mis 3 hijos, a quienes había dedicado cada día de mi vida durante más de 40 años, habían elegido reuniones de trabajo, eventos de networking, oportunidades profesionales, habían elegido hacer contactos, escalar posiciones, construir carreras. Y yo, su madre, en mi cumpleaños número 65, no había sido suficiente razón para posponer esas ambiciones ni siquiera por una noche. ¿Cuándo había comenzado todo esto? ¿En qué momento me había convertido en algo opcional? Algo que podía posponerse porque mamá siempre va a entender. Me levanté y caminé hacia el espejo del recibidor. La mujer que me devolvió la mirada llevaba un vestido nuevo, el cabello recién peinado, y en los ojos, una tristeza tan profunda que me asusté de mi propia imagen. ¿Quién era yo sin mis hijos? ¿Qué quedaba de Elena cuando nadie la necesitaba? Esa noche no lloré. Serví el cordero en mi plato, me senté sola en la cabecera de la mesa, y comí en silencio mientras las horas pasaban lentamente. No puse música, no encendí la televisión. Solo escuché el sonido de los cubiertos contra la porcelana, el tic-tac del reloj de pared, el eco vacío de una casa que de repente se sentía demasiado grande. A las 11 de la noche, guardé toda la comida sobrante. Había suficiente para alimentar a 6 personas durante días. Lavé los platos que no se habían usado. Apagué las velas, quité el mantel de lino, y mientras realizaba estos actos mecánicos, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No fue rabia, no fue resentimiento. Fue algo más profundo y más tranquilo, claridad. Comprendí, en esas horas solitarias, que había construido mi identidad entera alrededor de ser madre. Había definido mi valor por cuánto podía dar, cuánto podía sacrificar, cuánto podía entender y perdonar, y al hacerlo, les había enseñado a mis hijos que mi tiempo no tenía valor, que mis necesidades podían ignorarse, que mi amor era algo garantizado, que no requería reciprocidad ni respeto. Me había convertido en un recurso inagotable, siempre disponible, siempre comprensiva, siempre dispuesta a poner sus vidas por encima de la mía. Y ellos, naturalmente, habían aprendido a verme exactamente de esa manera. Esa noche dormí poco. Di vueltas en la cama, revisando mentalmente años de decisiones, de momentos en los que había puesto sus necesidades primero, de veces en que había silenciado mis propias voces para no ser un peso para ellos. Recordé cuando Rodrigo tenía 20 años y yo había cancelado un viaje que había planeado durante meses porque él necesitaba ayuda para mudarse a su primer departamento. Es más importante estar ahí para mi hijo, me había dicho entonces. Recordé cuando Sofía había necesitado que cuidara a su perro durante 6 meses mientras ella viajaba por trabajo. Y yo había aceptado a pesar de mis alergias. Una madre hace lo que sea necesario, había pensado. Recordé a incontables cenas familiares que había preparado, innumerables consejos que había dado, infinitas horas de escuchar sus problemas, sus sueños, sus planes. Y sí, así debe ser. Los padres están para apoyar a sus hijos. Pero en algún punto, sin darme cuenta, el apoyo se había convertido en anulación. Mi amor se había transformado en invisibilidad. Cuando amaneció, me levanté con una determinación que no había sentido en años. Preparé café, me senté en mi escritorio y tomé mi teléfono. Marqué un número que tenía guardado desde hacía tiempo. El número de Javier.
Mi abogado de confianza. Buenos días, Javier. Soy Elena. Necesito programar una cita contigo lo antes posible. Quiero revisar mi testamento. Hubo una pausa. Al otro lado de la línea. Javier me conocía desde hacía más de 20 años. Había manejado asuntos legales para mi difunto esposo y para mí. Por supuesto, Elena. ¿Todo está bien? Sí, respondí, y por primera vez en mucho tiempo sentí que esa respuesta era verdadera. Todo está en proceso de estar bien. ¿Puedes verme esta tarde? Te acomodo a las 4. ¿Te parece? Perfecto. Cuando colgué, sentí una extraña mezcla de nerviosismo y paz. No estaba actuando por venganza, no buscaba castigar a mis hijos. Simplemente había llegado el momento de tomar decisiones que reflejaran el valor real de las relaciones en mi vida, no solo las ilusiones que había estado sosteniendo. A lo largo de la mañana, mi teléfono recibió algunos mensajes. Rodrigo envió: «Espero que hayas tenido un buen cumpleaños, mamá. Te compensaré pronto». Sofía escribió: «Feliz cumple atrasado. ¿Cómo estuvo la cena?» Mateo mandó un emoji de corazón y un «te queremos». Mensajes breves, rápidos, cumpliendo con el deber mínimo de la comunicación filial. Los leí sin responder de inmediato. No por malicia, sino porque necesitaba tiempo para pensar en qué quería decir realmente. A las 4 en punto, estaba sentada en la oficina de Javier. Un espacio acogedor, con estanterías llenas de libros legales y fotografías familiares en las paredes. Javier era un hombre de 60 años, canoso, con ojos amables detrás de gafas de montura metálica. «Elena», comenzó, «después de servirnos café, cuéntame qué te trae por aquí». Le conté sobre mi cumpleaños, sobre las 3 cancelaciones, sobre la mesa vacía y la larga noche de reflexión. Hablé sin dramatismo, sin lágrimas, simplemente exponiendo los hechos como eran. Javier escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, se reclinó en su silla y suspiró. «He visto muchos casos similares en mis años de práctica», dijo suavemente. «Padres que dan todo y terminan sintiéndose invisibles. ¿Qué te gustaría hacer?» «Quiero cambiar mi testamento», dije claramente. «Actualmente, todo lo que poseo está dividido equitativamente entre mis 3 hijos. La casa, los ahorros, las inversiones. Quiero modificarlo. ¿Tienes en mente cómo te gustaría redistribuir tus bienes?» Respira profundo. «He estado pensando en eso. No quiero desheredarlos completamente. Siguen siendo mis hijos, y parte de mí siempre querrá su bienestar. Pero tampoco puedo seguir fingiendo que todo está bien. Quiero que una porción significativa de mi patrimonio vaya a causas benéficas, a organizaciones que trabajan con adultos mayores, con personas que realmente necesitan apoyo». Javier tomó notas mientras yo hablaba. «Además», continué, «quiero establecer condiciones. Si mis hijos desean recibir su herencia, deben cumplir con ciertos requisitos. No requisitos imposibles, pero sí significativos. ¿Como cuáles? Como pasar tiempo real conmigo, no llamadas apresuradas o mensajes de texto. Tiempo de calidad, cenas regulares, no solo en fechas señaladas. Conversaciones verdaderas, presencia genuina en mi vida, mientras aún estoy aquí para disfrutarla». La voz se me quebró ligeramente al decir esto último, pero mantuve la compostura. «Quiero que entiendan que las relaciones requieren esfuerzo, que el amor no es solo un sentimiento, sino acciones consistentes. Y quiero que aprendan esto antes de que sea demasiado tarde, antes de que se despierten un día y se den cuenta de que dejaron pasar la oportunidad de conocer realmente a su madre». Javier me miró con una mezcla de respeto y compasión. «Es una decisión valiente, Elena, y justa. Redactaré el Nuevo Testamento según tus especificaciones. También te recomendaría que incluyas una carta personal para cada uno de tus hijos, explicando tus razones, no desde el enojo, sino desde el amor y la honestidad». Asentí. Ya he empezado a escribirlas mentalmente. Pasamos la siguiente hora discutiendo detalles legales, porcentajes, organizaciones benéficas. Cuando salí de su oficina, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y púrpura. Me senté en un banco del parque cercano y simplemente observé el atardecer, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, agencia sobre mi propia vida. Los días siguientes fueron extraños. Continué con mi rutina normal, pero algo fundamental había cambiado en mi interior. Cuando Rodrigo llamó, 2 semanas después de mi cumpleaños, para invitarme a almorzar, cuando tuviera un hueco en su agenda, le respondí con calma pero firmeza. «Rodrigo, aprecio la invitación,
pero necesito hablarte de algo importante, a ti y a tus hermanos. ¿Está todo bien, mamá? Suenas diferente. Estoy bien, mejor que bien, de hecho, pero necesitamos tener una conversación familiar. ¿Podríamos reunirnos este domingo, los tres, conmigo, sin distracciones, sin teléfonos? Hubo una pausa. Este domingo tengo un torneo de golf con clientes. Rodrigo, interrumpí suavemente, necesito que estés presente. Es importante. ¿Puedes hacer este ajuste en tu agenda? El tono de mi voz debió transmitir algo, porque después de un momento respondió, por supuesto, mamá, estaré ahí. Hice llamadas similares a Sofía y Mateo. Ambos, después de la sorpresa inicial ante mi insistencia inusual, accedieron a venir. El domingo llegó con un cielo despejado. Había preparado un almuerzo sencillo, nada elaborado. No quería que se tratara de impresionarlos con mi cocina. Se trataba de la conversación que necesitábamos tener. Cuando los tres estuvieron sentados en mi sala, pude ver la confusión en sus rostros. No estaban acostumbrados a que yo convocara reuniones familiares. Siempre había sido al revés. Ellos decidían cuándo y cómo interactuar conmigo. Gracias por venir, comencé, sentándome frente a ellos. Sé que tienen vidas ocupadas y que hacer este espacio no fue fácil. Mamá, nos preocupaste un poco, dijo Sofía. Está todo bien. Es tu salud. Mi salud está bien, pero necesito hablar con ustedes sobre algo que ha estado pesando en mi corazón. Les conté sobre mi cumpleaños, sobre cómo me sentí esa noche, sentada sola frente a una mesa preparada para 7. Sobre las horas de reflexión que siguieron, hablé con calma, sin acusaciones, simplemente compartiendo mi verdad. 5. Y cómo sus expresiones cambiaban. De confusión e incomodidad a algo que parecía vergüenza. «Mamá, yo», comenzó Rodrigo. Levanté una mano. «Déjeme terminar, por favor. No les estoy contando esto para hacerlos sentir culpables. Les estoy contando esto porque los amo lo suficiente como para ser honesta con ustedes y conmigo misma». Continué explicando cómo, a lo largo de los años, había priorizado su felicidad sobre la mía, hasta el punto de volverme invisible. Cómo había confundido el amor incondicional con la ausencia de límites. Y cómo, finalmente, había comprendido que esto no era saludable ni para mí ni para ellos. He tomado algunas decisiones, dije finalmente. He modificado mi testamento. Esto captó su atención completamente. Mateo se inclinó hacia adelante. Sofía abrió los ojos. Rodrigo se puso rígido. No es un castigo, aclaré rápidamente. Es un reflejo de mis valores y de lo que realmente importa. Una porción significativa de mi patrimonio irá a organizaciones benéficas que trabajan con adultos mayores. El resto estará disponible para ustedes, pero con condiciones. ¿Condiciones?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Sí. Si quieren recibir su herencia, deben demostrar que valoran nuestra relación no solo con palabras, sino con acciones. Tiempo de calidad, presencia genuina, no solo en ocasiones especiales, sino regularmente. Quiero que entiendan que las relaciones requieren esfuerzo, y que yo, su madre, merezco ese esfuerzo tanto como sus clientes, sus contactos profesionales, sus ambiciones. El silencio que siguió fue denso. Pude ver que procesaban mis palabras, que se enfrentaban quizás por primera vez a la realidad de cómo habían estado tratándome. Fue Mateo quien habló primero, con voz temblorosa. «Mamá, yo no me había dado cuenta. Pensé que entendería siempre. Pensé que tu amor era algo que podía dar por sentado». «Y lo es», respondí suavemente. «Mi amor por ustedes es incondicional. Pero eso no significa que deba aceptar ser tratada como algo opcional en sus vidas. El amor verdadero también incluye respeto, consideración, reciprocidad». Sofía tenía lágrimas en los ojos. «Hemos sido terribles, ¿verdad?» «No son terribles», dije acercándome a ella y tomando su mano. «Han sido descuidados, ocupados, centrados en sus propias vidas, como es natural a su edad. Pero también han olvidado que tengo mi propia vida, mis propias necesidades, mi propio valor más allá de ser su madre». Rodrigo se frotó la cara con las manos. «Dios, mamá, cuando pienso en esa noche en ti sola en tu cumpleaños, ¿cómo pudimos ser tan ciegos?» «Porque se los permití», admití. «Los eduqué para que creyeran que siempre estaría ahí, sin importar cómo me trataran. Y esa fue mi falta.
No les enseñé el valor del equilibrio, de los límites saludables, del respeto mutuo. La conversación continuó durante horas. Lloramos, los cuatro juntos, compartimos recuerdos, algunos felices, otros teñidos de esta nueva comprensión. Hablamos sobre cómo habíamos llegado a este punto y cómo podíamos avanzar de manera diferente. No hubo promesas grandiosas ni juramentos dramáticos. En cambio, hubo reconocimiento honesto y el comienzo de un entendimiento más profundo. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Mateo finalmente. Ahora, dije, construimos algo nuevo, no basado en obligación o culpa, sino en elección genuina. Yo elijo seguir siendo su madre, amándolos, apoyándolos, pero también elijo valorarme a mí misma, respetar mi tiempo, establecer límites cuando sea necesario. Y ustedes eligen si quieren tener una relación real conmigo, no solo en teoría, sino en práctica. Sofía abrazó fuertemente. Quiero conocerte, mamá, no solo como la mujer que nos crió, sino como la persona que eres ahora. Quiero saber qué te gusta hacer, qué sueños todavía tienes, qué te hace feliz. Rodrigo se unió al abrazo. He sido un idiota centrado en sí mismo, que pensó que escalar la escalera corporativa era más importante que estar presente para las personas que amo. Lo siento mucho, mamá. Mateo completó el abrazo grupal. Vamos a hacerlo mejor. No perfectamente, probablemente meteremos la pata a veces, pero vamos a intentarlo de verdad. Esa tarde, mientras compartíamos el almuerzo que había preparado, algo mágico sucedió. Guardaron sus teléfonos. Hicieron preguntas sobre mi vida, sobre mis intereses, sobre cómo había estado pasando mi tiempo. Me contaron sobre sus vidas, no solo los logros profesionales, sino las dudas, los miedos, las alegrías pequeñas. Fue la conversación más real que habíamos tenido en años. Los meses que siguieron no fueron perfectos. Hubo momentos en que volvieron a viejos patrones. Momentos en que yo misma tuve que recordar sostener mis límites. Pero hubo cambio genuino. Rodrigo comenzó a visitarme los domingos por la mañana para desayunar juntos. Nada elaborado. Solo café y pan tostado. Pero conversaciones de 2 horas sobre todo. Y nada. Descubrí que tenía un sentido del humor seco que nunca había notado, que le preocupaba el cambio climático, que había empezado a cuestionar si el éxito profesional era realmente todo lo que importaba. Sofía me invitó a clases de yoga que tomaba los miércoles por la noche. Al principio me reí, diciendo que era demasiado vieja para contorsionarme en posiciones imposibles. Pero ella insistió, y descubrí que me encantaba. No tanto el yoga en sí, aunque resultó ser sorprendentemente relajante, sino el tiempo compartido con mi hija, las risas cuando no podía mantener una postura, las charlas después mientras tomábamos té de hierbas. Mateo empezó a invitarme a su estudio una vez al mes para mostrarme sus proyectos de diseño. Me explicaba conceptos que no siempre entendía completamente, pero apreciaba su pasión, su creatividad, y en esos momentos también compartía sus inseguridades sobre su carrera, sobre su relación, sobre la vida en general. Me di cuenta de que ya no era solo la madre que daba consejos, sino alguien con quien podía tener conversaciones de igual a igual. No todo fue fácil. Hubo una tarde en que Sofía tuvo que cancelar nuestro yoga porque surgió una emergencia de trabajo. Sentí la vieja ansiedad trepar por mi garganta, el miedo de que estuviéramos volviendo a los patrones antiguos. Pero ella me llamó personalmente, explicó la situación. Y lo más importante, reagendamos para 2 días después. Y cumplió. Hubo un fin de semana en que Rodrigo llegó tarde a nuestro desayuno dominical. Absorbido en emails de trabajo, lo vi con su teléfono en la mano mientras su café se enfriaba, y sentí la tentación de no decir nada, de simplemente entender como siempre lo había hecho. Pero en cambio, suavemente pero firmemente le dije, Rodrigo, ¿podemos tener este tiempo sin el teléfono? Levantó la vista, sorprendido. Por un momento vi un destello de irritación, luego comprensión, luego algo parecido a la vergüenza. Apagó el teléfono y lo guardó. Tienes razón. Lo siento, mamá. Estás aquí ahora y eso es lo que importa. Fueron esos pequeños momentos, esas correcciones de curso, esas elecciones conscientes de estar presentes, los que construyeron algo nuevo entre nosotros. También comencé a invertir en mi propia vida de maneras que había descuidado durante años. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local. Retomé la pintura, un hobby que había abandonado cuando los niños eran pequeños y nunca había vuelto a recuperar.
Me inscribí en clases de historia del arte en el centro comunitario. Descubrí que tenía una vida fuera de ser madre. Que era Elena, una mujer con intereses, pasiones, amistades. Que mi valor no se definía únicamente por mi relación con mis hijos. Y extrañamente, paradójicamente, a medida que me volví menos disponible. A medida que llené mi vida con mis propias actividades, mi relación con mis hijos se profundizó. Ya no era la madre eternamente esperando que ellos tuvieran tiempo para mí. Era una mujer con su propia vida rica y completa, y ellos querían ser parte de ella. Una tarde, mientras pintaba en mi pequeño estudio improvisado el cuarto de huéspedes que había convertido en mi espacio creativo, recibí un mensaje de grupo de mis hijos. Mamá, queremos organizar una cena familiar. Una de verdad. ¿Qué te parece el próximo sábado cocinamos nosotros esta vez? Sonreí mirando el mensaje. El próximo sábado tenía mi clase de historia del arte, algo que realmente disfrutaba. El sábado tengo planes, escribí. ¿Qué tal el viernes? Hubo una pausa, probablemente sorprendidos de que yo tuviera planes, de que no estuviera inmediatamente disponible. Luego, viernes perfecto. A las 7 en tu casa traemos todo. El viernes llegó y efectivamente los tres aparecieron con bolsas de comestibles. Rodrigo había investigado recetas de cordero, tratando de recrear el que yo había hecho para mi cumpleaños cancelado. Sofía trajo los ingredientes para la tarta de limón. Mateo se encargó del vino, mientras cocinaban juntos en mi cocina, creando un caos alegre de ollas, sartenes, risas, y alguna que otra discusión sobre la técnica correcta para picar cebollas. Me senté en un taburete, y simplemente observé. Esta era mi familia. Imperfecta, sí, con historias de dolor y descuido, sí. Pero también con amor, con voluntad de cambiar, con el coraje de enfrentar sus propias fallas y crecer a partir de ellas. Durante la cena, Sofía levantó su copa. Un brindis, dijo con lágrimas en los ojos, por mamá, quien nos amó lo suficiente como para decirnos la verdad, incluso cuando dolió, quien nos enseñó que el amor verdadero incluye respeto, y que nunca es demasiado tarde para cambiar. Por mamá, repitieron Rodrigo y Mateo. Chocamos nuestras copas, y en ese sonido cristalino, escuché el eco de algo nuevo. Una relación reconstruida sobre bases más honestas y sólidas. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi sala con una taza de té y reflexioné sobre el viaje que había hecho desde aquella solitaria noche de cumpleaños. Había aprendido que establecer límites no era egoísmo, sino amor propio, que pedir respeto no era exigir demasiado, sino simplemente pedir lo mínimo que merecía cualquier ser humano, que mi valor no estaba determinado por cuánto podía sacrificar, sino por la plenitud de mi propia vida. Había aprendido que a veces el mayor regalo que puedes dar a tus hijos no es tu disponibilidad incondicional, sino el modelo de una persona que se respeta a sí misma, que conoce su valor, que puede amar profundamente sin perderse en el proceso. Mis hijos habían aprendido también. Habían aprendido que las relaciones requieren esfuerzo consciente, que la presencia es un regalo, que el tiempo con las personas que amamos es limitado y precioso. Habían aprendido que su madre era una persona completa, no solo un recurso para sus necesidades. ¿Significó esto que nunca más hubo decepciones? No, hubo cenas canceladas, planes cambiados, momentos en que volvíamos a tropezar con viejos patrones. Pero la diferencia fundamental era que ahora había comunicación honesta, disculpas genuinas, esfuerzos reales por hacer las cosas diferentes. Semanas después, Javier me llamó para confirmar que el Nuevo Testamento estaba listo para firmar. ¿Sigues queriendo proceder con los cambios?, preguntó. Pensé en esto cuidadosamente. Mis hijos habían estado haciendo esfuerzos reales. Nuestra relación estaba en un lugar mejor, pero también sabía que los cambios verdaderos requieren tiempo para consolidarse. Sí, respondí. Quiero mantener el testamento como está. No como castigo, sino como recordatorio, como una estructura que sostiene la intención de valorar las relaciones reales. No solo en palabras, sino en acciones. Si continúan por este camino, recibirán su herencia sin problema. Y si no, bueno, al menos mi patrimonio habrá hecho algo significativo en el mundo. Sabia decisión, dijo Javier. Vengo preparando los documentos finales. Un año después de aquel cumpleaños solitario, volví a cumplir años.
Esta vez 66. No hice una cena elaborada. En cambio, organicé algo diferente, un picnic en el parque, informal, relajado. Mis 3 hijos llegaron temprano para ayudar a preparar. Extendimos mantas bajo un árbol grande. Sofía trajo ensaladas. Rodrigo se encargó de las bebidas. Mateo preparó sándwiches gourmet. Hablamos, reímos, compartimos historias. Patricia, la novia de Mateo, se sentó a mi lado y me dijo, Elena, Mateo me ha contado sobre lo que sucedió el año pasado. Sobre cómo ustedes reconstruyeron su relación. Quiero que sepas que lo que hiciste fue increíblemente valiente. Estás enseñándole a amar de una manera más sana, más equilibrada. Y eso me da esperanza para nuestro futuro juntos. Sus palabras me conmovieron profundamente, porque me di cuenta de que al sanarme a mí misma, al establecer límites saludables, no solo había cambiado mi relación con mis hijos, sino que les había dado un modelo para todas sus relaciones futuras. Rodrigo se acercó más tarde cuando el sol comenzaba a ponerse. Mamá, hay algo que quiero decirte. He estado en terapia estos últimos meses. Me sorprendí. En terapia, asintió. Después de nuestra conversación del año pasado, me di cuenta de que tenía que examinar por qué había puesto mi carrera tan por encima de todo lo demás. ¿Por qué había confundido el éxito profesional con el valor personal? Ha sido revelador. Tomé su mano. Estoy orgullosa de ti. Se necesita coraje para hacer ese trabajo interior. Lo aprendí de ti, dijo simplemente. Mientras el atardecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, me recosté en la manta y observé a mi familia. Sofía estaba enseñándole a Mateo algunos movimientos de yoga, ambos riendo cuando él casi se cae. Rodrigo tomaba fotografías con su teléfono, pero luego lo guardaba para estar completamente presente. Esta era mi familia, reformada, restaurada, más honesta que nunca. Y yo era Elena, no solo madre, sino mujer completa, con límites, con autodignidad, con una vida rica y llena de significado. Había aprendido que amar no significa desaparecer, que el sacrificio no debería significar autoanulación, que establecer límites es un acto de amor tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Esa noche, antes de dormir, abrí mi diario. Había comenzado a escribir regularmente. Después de aquel cumpleaños transformador, era una forma de procesar mis pensamientos, de dar seguimiento a mi propio crecimiento. Escribí, hoy cumplí 66 años. No fue la celebración más elaborada, pero fue la más auténtica. Mis hijos estuvieron presentes, verdaderamente presentes, y yo también estuve presente. No como madre que se sacrifica hasta desaparecer, sino como mujer completa que ama sin perderse. He aprendido que los finales pueden ser comienzos, que las crisis pueden ser oportunidad, que nunca es demasiado tarde para reclamar tu valor, para establecer límites, para exigir el respeto que mereces. Si pudiera hablarle a la Elena de hace un año, sentada sola frente a esa mesa vacía, le diría, tu dolor no es en vano, tu soledad esta noche es el comienzo de tu despertar. Las sillas vacías te están mostrando una verdad que necesitabas ver, y aunque duele, este dolor te llevará a un lugar de mayor autenticidad, mayor dignidad, mayor amor verdadero. Le diría, eres más que madre, eres Elena, y Elena merece presencia, respeto, amor recíproco. No te conformes con menos, nunca te conformes con menos. Cerré el diario y apagué la luz. En la oscuridad de mi habitación sentí una paz profunda, no la paz de la resignación, sino la paz de la autenticidad, la paz de conocer tu valor y no tener miedo de defenderlo. Había tomado decisiones difíciles. Había arriesgado relaciones que valoraba. Había enfrentado verdades incómodas sobre mí misma y sobre mi familia. Pero al hacerlo, había ganado algo infinitamente más valioso. Me había ganado a mí misma. Y en el proceso, había dado a mis hijos el regalo más grande que una madre puede dar, no solo amor incondicional, sino el modelo de cómo amarse a uno mismo sin culpa, cómo establecer límites sin crueldad, cómo exigir respeto sin perder la compasión. Las relaciones más profundas no son aquellas donde nunca hay conflicto, sino aquellas que tienen el coraje de enfrentar las verdades difíciles y crecer a partir de ellas. Mi familia había hecho ese viaje. Yo había hecho ese viaje. Y aunque el camino no siempre sería fácil,
Sabía que habíamos construido algo más sólido, más real, más duradero que lo que teníamos antes. Había aprendido que a veces, el acto más amoroso es decir, merezco más, y voy a asegurarme de recibirlo. Y en esa lección, tanto mis hijos como yo habíamos encontrado una forma más auténtica, más equilibrada, más hermosa de amar. Esta es mi historia. No de villanos y héroes, sino de seres humanos imperfectos aprendiendo a amarse mejor. De una mujer que se encontró a sí misma en el espacio vacío de unas sillas desocupadas, de una familia que aprendió que el amor verdadero incluye presencia, respeto, reciprocidad, y de la comprensión de que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad y construir relaciones basadas en el valor mutuo genuino. Porque al final, eso es lo que todos merecemos: ser vistos, ser valorados, ser amados no a pesar de nuestras necesidades, sino incluyéndolas. Ser amados como personas completas, no como recursos inagotables. Y ese amor verdadero y equilibrado vale la pena cada momento de incomodidad, cada conversación difícil, cada límite establecido. Vale la pena el coraje de decir, merezco más, y no voy a conformarme con menos.